Por tercera vez, el presidente Andrés Pastrana se reúne con Manuel Marulanda Vélez. Pero el proceso y el país demandan que esta sea la reunión definitiva. Sin duda, para las FARC y en especial para Tiro Fijo a sus 72 años, esta interlocución con el jefe de Estado era una de esas oportunidades únicas para dejar ver la altura política de una organización que ha estado insurrecta por 36 años contra el Estado. Creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. No alcanzó un día y el presidente Pastrana durmió en la zona de distensión. Un nuevo encuentro y 5 horas más de conversación. El 9 de febrero, a las 3 de la tarde, se firmó el Acuerdo de los Pozos, que marcaría un nuevo rumbo al proceso. El 8 y 9 de febrero es firmado el Acuerdo de los Pozos en Villanueva, Colombia, en que el gobierno y las FARC-EP coinciden en la importancia de avanzar en las discusiones sobre los mecanismos para acabar el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. Para tal efecto, la Mesa de Diálogos y Negociación creará una comisión de personalidades nacionales que le formule recomendaciones en estas dos direcciones. Partes descongelan el proceso y la mesa de negociación reanuda sus labores. Por el gobierno estuvo el jefe del Estado, Andrés Pastrana, y por la FARC, Manuel Marulanda Vélez. Las FARC-EP descongelan el funcionamiento de la Mesa de Diálogos y Negociación. Yo creo que lo más importante de la reunión con Manuel Marulanda fue, en tantas horas que pasamos nosotros, pues él y yo hablando sobre el proceso, fue hacer una muy clara evaluación, tocar todos los temas, recorrer los distintos temas, las preocupaciones de los colombianos, y yo creo que hoy tenemos un documento, como he dicho yo, que revive el proceso de paz en el país. Parece que tenemos otro tiempito más de tranquilidad. Hay tranquilidad al menos, así no haya que comer, pero hay tranquilidad. La mesa inicia el estudio del tema crecimiento económico y generación de empleo. Acuerda la creación de la Comisión Auxiliar de Casos Especiales, integrada por los negociadores Monseñor Alberto Giraldo por parte del gobierno y Andrés París en nombre de la FARC-EP, que estará encargada de estudiar aquellas situaciones coyunturales que puedan afectar la marcha del proceso. Los integrantes de la mesa exponen a los representantes de los partidos políticos los resultados de la evaluación sobre los 2 años del proceso de paz que adelantaron las partes, así como las nuevas comisiones y mecanismos acordados para fortalecer la negociación. Embajador.
Esta vez, la comunidad internacional llegaba para quedarse en el proceso. Estamos aquí a oír de la mesa del progreso de sus diálogos y sus discusiones. Las partes le informaron a los embajadores y representantes de organismos internacionales el estado del diálogo, resumieron el camino recorrido y presentaron los nuevos retos. La comunidad internacional formalizó su participación en el proceso. 10 países: Canadá, Cuba, Noruega, México, España, Suiza, Venezuela, Suecia, Italia y Francia serían en adelante el grupo de países facilitadores. Uno de los avances del proceso de paz es que ahora hay una aceptación de facilitación internacional del proceso. Nunca antes hemos estado tantos internacionales dispuestos de asistir al proceso de paz de Colombia y también en permanente diálogo con las partes. Ha creado la comisión que tiene como propósito exclusivo formular recomendaciones que permitan avanzar en las discusiones sobre los mecanismos para acabar con el paramilitarismo y disminuir la intensidad del conflicto. Esta comisión tendrá como mandato formular recomendaciones a la mesa en las materias citadas. La comisión de personalidades dispondrá de 90 días para llevar a la mesa de negociación un informe conjunto con las conclusiones de su trabajo. La comisión estará compuesta por las siguientes personas: Ana Mercedes Gómez Martínez, Carlos Lozano Guillén, Vladimiro Naranjo Mesa, Alberto Pinzón Sánchez. Mientras en la mesa de negociación se daba cumplimiento al acuerdo firmado por el presidente y Marulanda, Camilo Gómez no descuidó la negociación del acuerdo que permitiría la liberación de los soldados y policías que estaban en la selva. Está pendiente una reunión con Marulanda. El gobierno está listo a concluir y terminar esas discusiones lo más pronto que sea posible para obtener obviamente los resultados mejores. Fueron decenas de reuniones con el jefe de las FARC y algunos de los hombres más cercanos. El tema dio un giro definitivo hacia lo humanitario. Era necesario abrir la ventana de la libertad para los jóvenes cautivos. Entonces empezó a hablarse de los uniformados enfermos en poder de las FARC y de guerrilleros enfermos en las cárceles. Después de un largo análisis de listas, de nombres, de enfermedades, la discusión estuvo a punto. Un borrador de acuerdo había quedado sobre la mesa una semana antes. Estaba pendiente definir los sitios de entrega y hacer los últimos ajustes con la Cruz Roja Internacional. El gobierno llegó con un texto listo y una copia para el estudio de cada jefe de las FARC. Por el carácter mismo del acuerdo, cada letra, la palabra, frase o párrafo tenía un especial significado. Pocos sabían que ese día en algún lugar del Caguán estaba por firmarse el más importante acuerdo de este proceso de paz. El día transcurrió con el nerviosismo propio del secreto y de saber que lograr ese acuerdo era ponerle fin a uno de los más significativos capítulos del conflicto colombiano en la última década. Cuando el texto final estuvo convenido, Marulanda dispuso que el Mono Jojoy y Joaquín Gómez serían los firmantes del acuerdo.
Primer acuerdo, ¿no, mamá? Bueno, sí, felicitaciones por el acuerdo. Bueno, aquí para adelante vienen los demás, pero en forma. Sí, ahí vamos para adelante. A las 4 de la tarde se selló la libertad de 342 soldados y policías y para 15 guerrilleros. Hemos logrado este primer acuerdo y pensamos que conforme hemos llegado a este primer acuerdo, podemos llegar a un segundo acuerdo y un tercer acuerdo hasta que logremos lo que estamos anhelando todos los colombianos, que es una salida política al conflicto social y armado, donde logremos que este país por fin descanse de tanta violencia. Este paso que hoy se da es un paso para seguir trabajando por la libertad no solamente de todos los soldados y policías, sino de todos los secuestrados. No descansaré un minuto en esa labor. Tengo perfectamente claro que el drama de unas personas que han estado todo este tiempo retenidas no se debe repetir en Colombia nunca más. Para este momento, ya el país conocía con detalles algunas historias de los militares en manos de las FARC. Una de ellas, la del coronel Álvaro León Acosta. Se encuentra desaparecido un helicóptero. El coronel fue secuestrado por las FARC cuando cumplía una misión antinarcóticos y su helicóptero fue derribado por un comando de la organización guerrillera. El coronel Álvaro León Acosta, comandante de la policía de Palmira. El papel de la Cruz Roja en ese tipo de operación es de facilitar la liberación de las personas que estaban privadas de libertad. La comisión oficial sobrevoló 2 horas la zona ubicando las coordenadas. El encuentro del coronel Acosta con el comisionado de paz Camilo Gómez fue emotivo, al tiempo doloroso y triste. La situación del coronel Acosta sin poder caminar no era para menos. El abrazo con el funcionario del gobierno. Se le van a uno las esperanzas de que uno no va a salir, de que esto es difícil, pero se llegó, se dio el acuerdo humanitario. Muy feliz, muy agradecido con todos los que intervinieron en este proceso. Al tiempo que se firmó el acuerdo en el Caguán, el IMPEC ejecutó la orden del ministro de Justicia de trasladar los 15 guerrilleros enfermos de las FARC que saldrían de distintas cárceles del país a la penitenciaría de máxima seguridad en Valledupar. Estos 15 hombres, la mayoría acusados por rebelión y sedición, fueron examinados por médicos de la Cruz Roja Internacional, que certificó sus enfermedades y debió interrogarlos sobre su propia voluntad de ser acogidos por este acuerdo. 2 helicópteros militares de fabricación rusa sobrevolaron la ciudad, llevando a bordo a delegados de la oficina del alto comisionado y a médicos. 14 de los guerrilleros sellaron con su firma su deseo de salir de la cárcel y volver al monte con la guerrilla. Uno se abstuvo de hacerlo. Uno de los subversivos se negó a retornar a las filas de la guerrilla, mientras que otros 3 están pendientes de los permisos de la fiscalía. Con cantos a la lucha guerrillera y un suculento almuerzo, el secretariado de las FARC, con Manuel Marulanda a la cabeza, recibió en la zona de distensión a los 11 guerrilleros que recobraron su libertad. Este día, 11 hombres enfermos de las FARC eran trasladados desde Valledupar directo a la zona de distensión. Allí los esperaban sus jefes. Los 3 restantes llegarían días después. A pocos kilómetros de allí, ese mismo día, 29 soldados y policías encontraban su libertad. Entonces, mamá, papá,
estamos ya a punto de salir adelante. Dios los bendiga. Eran los primeros uniformados que salían de las entrañas de la selva después de meses de cautiverio. Ya, viejita. Estás libre, pequeñito. Ay, yo, es que yo no lo creía. Hermancito, se arre grande, ya mano. me decían y me decían. Ya está todo un hombre. Para una gran marcha se requiere un primer paso. Yo creo que hoy dimos un gran paso. Esto es muy importante para Colombia porque se abre un espacio para ulteriores acuerdos humanitarios. El comisionado de paz iniciaba así un recorrido por distintas zonas del país para recibir a la libertad a los 55 jóvenes de la fuerza pública en desarrollo del acuerdo humanitario. Luego de firmar a las 9:30 de la mañana el acta de entrega suscrita entre el gobierno y las FARC, se procedió a los soldados que permanecían en poder del bloque José María Córdoba desde hace más de 2 años. En medio de besos, lágrimas, gritos y aplausos volvieron hoy a sus hogares nunca soldados. Las mamás de los uniformados estallaron en llanto cuando volvieron a ver a sus hijos. Así fue el reencuentro, con pocas palabras y muchas lágrimas. Los soldados y policías fueron trasladados a... Para algunos fueron más de 2 años de sufrimiento. Recuperaron hoy su libertad. Hoy sintieron nuevamente la dicha de la libertad. El acuerdo se cumplía a cabalidad y la felicidad de las familias que se encontraron de nuevo con sus hijos había logrado cambiarles la cara a los colombianos. Eran buenos tiempos, tiempos de libertad. Las FARC-EP, en otra demostración de su compromiso con la búsqueda de la paz, ha tomado la decisión de liberar de manera unilateral más de 250 policías y militares, prisioneros de guerra, capturados en combate. Es igualmente un desarrollo de lo acordado en el acuerdo humanitario, donde las FARC se comprometían a liberar unilateralmente por lo menos 100 soldados y policías. El peso en su cuello del cordel de la vergüenza que les impuso la intolerancia por más de 3 años, simplemente sabrán que desde la libertad deberán trabajar por su patria, hasta que el último secuestrado colombiano esté en libertad. Debe empezar ya el acuerdo humanitario general que saque a la población civil del conflicto armado. No hay que darle gracias a la guerrilla, hay que darle gracias a un proceso de paz que permite que enemigos se reconcilien. Comenzó a haber algo de sentimiento humanitario en los guerrilleros de Colombia. A pocos kilómetros del municipio de La Macarena, permanecen escondidos los 242 jóvenes que serán libres con la luz del día. Esta es su última noche en manos de las FARC. Gracias a Dios. Ustedes ofrendaron su libertad para defender la nuestra. Y ustedes se merecen el más grande reconocimiento de nuestra patria. Precisamente ayer, uno de nuestros hombres le entregó al alto comisionado el cordel que tuvo en su cuello durante un largo periodo, durante su cautiverio
y durante su secuestro. Cada vez que se movilizaban, tenía que llevarlo puesto en el cuello. Esta barbaridad tiene que acabarse. De esta manera simbólica, corto la soga de la esclavitud que genera el secuestro. Debemos llegar rápido a acuerdos en los puntos de la agenda y en la disminución del conflicto, en especial en el secuestro. Aquí, ¿y el loro dónde está? Libertad que no consiguieron casi 50 oficiales que aún están en poder de las FARC. La mesa de negociación debía volver a su trabajo. Para la nueva etapa, el gobierno cambió su esquema de negociación. Aparecen Manuel Salazar, Reinaldo Botero y Ricardo Correa. Juan Gabriel Uribe y Ramón de la Torre continuarían como asesores especiales. Empezaron las nuevas sesiones con la idea de hacer público el contenido de aquellos sobres cerrados que se habían intercambiado un año atrás, las propuestas de cese al fuego. 3 irlandeses acusados de pertenecer al IRA, Ejército Republicano Irlandés, fueron capturados cuando salían del área desmilitarizada. En este mes de julio, una serie consecutiva de hechos preocupó a la comunidad internacional que acompañaba el proceso. El secuestro de europeos. 3 ciudadanos alemanes fueron secuestrados en inmediaciones del resguardo indígena El Quisco, en Silvia, Cauca. Una afrenta a las Naciones Unidas. Las FARC secuestran al exgobernador del Meta, Al-Jara. Fue retenido el señor El propio secretario general de las Naciones Unidas hizo un enérgico llamado a las FARC por haber interceptado un vehículo. El señor Jara deberá responder de acuerdo con las pruebas que tenemos. Consideramos conveniente que los funcionarios de tan respetable organismo internacional den una explicación al pueblo colombiano y a la comunidad internacional. Así como el posible vínculo con el IRA. Aceptaron ser integrantes del IRA. Se capturó cuando se disponían a salir del país 3 terroristas del movimiento IRA. La técnica de los cilindros vino del IRA. Estos hechos dejaron en los países facilitadores un sabor amargo. Su solidaridad con Colombia la pagaban las FARC con actos en contra de sus ciudadanos. Sin embargo, la mesa de negociación continúa su trabajo. Las propuestas de cese de fuego han sido reveladas y su discusión pública vuelve a centrar el país en el proceso de paz. La propuesta del gobierno se basa en 3 principios. Primero, la indivisibilidad. Segundo, la verificabilidad con la correspondiente verificación. Y tercero, la localización. Queremos un cese de fuegos y hostilidades para proteger a los colombianos y para avanzar en la negociación de la paz en paz. En medio de todo el revuelo, se esperaba la propuesta de la Comisión de Personalidades, que estudiaba recomendaciones para las partes sobre la reducción en la intensidad del conflicto. Los notables, como se les conoció, habían trabajado desde su nombramiento en completo sigilo y con absoluta neutralidad mantuvieron por más de 3 meses reuniones con las FARC y con el gobierno. Cuando ya estaban a punto de entregar su informe, Ana Mercedes Gómez renunció a la comisión. La mesa de negociación extendió 1 mes más el plazo para conocer las recomendaciones.
La entrega coincidió con el secuestro de la exministra de Cultura Consuelo Araujo Noguera por parte de las FARC. La exministra de Estado Consuelo Araujo fue secuestrada esta tarde. Cuando regresaba a su hogar en Valledupar, fue tomada rehén junto con otras 10 personas. Y una pesca milagrosa y se llevaron a la hermana y una hija mía. Llevada a la montaña por guerrilleros del Frente 59 de la FARC. El país, sin embargo, abrió de nuevo las expectativas con las recomendaciones de los notables. Por primera vez, la palabra tregua apareció oficialmente en la mesa de negociación. La propuesta de los notables busca reorientar el proceso de paz. Proponen dotar al presidente de nuevas herramientas jurídicas para castigar el paramilitarismo, convocar una Asamblea Nacional Constituyente y definir el cese al fuego inmediato. Ese es uno de los que nosotros proponemos, una tregua bilateral en principio de 6 meses con una eventual prórroga. Dotar al gobierno nacional de las herramientas jurídicas y legales para el sometimiento a la justicia de los paramilitares o del paramilitarismo. Colombia vivió una semana de posiciones radicales. Al secuestro de la cacica se sumó la escandalosa reacción de las FARC de no permitir la entrada a la zona de distensión del candidato presidencial Horacio Serpa, quien había anunciado que llegaría allí a cantarle la tabla a las FARC en una marcha política. Las críticas sobre las condiciones de la zona de distensión reaparecían. Lo que le corresponde a la mesa es mirar en conjunto todas estas situaciones y ver qué es lo que se puede enderezar, qué es lo que se debe reorientar, pero no sobre la base de condicionamientos. Un proceso de paz no puede funcionar sobre la base de condicionamientos. Pero la nueva carta de navegación que presentaban los notables abría el espacio para que la negociación en la mesa apresurara su marcha. Las FARC asesinan a la exministra de Cultura Consuelo Araujo Noguera 5 días después de secuestrarla junto con otras 19 personas. Fue asesinada por la columna que la tenía en su poder. Este fue el inicio del fin. El proceso de paz inició su agonía. El cadáver de la cacica fue hallado en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. El repudio fue generalizado por parte del gobierno, los sectores políticos, económicos y en general por el país. El cadáver será trasladado esta mañana a Valledupar, donde es grande el dolor entre el pueblo vallenato, pues desaparece la gran gestora de la música popular de esa región del país. Debe suspender. Que lo suspenda inmediatamente e intervenga la zona de distensión. ¿Cómo es posible que empiecen a asesinar gente y hablen de paz? Si nuestras vidas están en las armas, qué triste enseñanza tendremos sus hijos. Con la muerte de la cacica, los ánimos se derrumbaron y parecía que la partida de la paz llegaba a su final. Todo cambió a partir de ahí. No había lugar para reuniones de la mesa ni para explicaciones. Los guerrilleros ahorita están tomando al país. Heridos en lo más sagrado de su humanidad y de su folclore, los colombianos imploraban al gobierno cortarle a las FARC la posibilidad de continuar lo que consideraban una cínica burla. Este proceso, tal como está concebido, no conduce absolutamente a nada. En el peor de los momentos, y a costa de las críticas más agudas, el presidente Pastrana emprendió una nueva batalla frente a las FARC. Al proceso solo lo salvaría un salto cualitativo hacia el cese de fuego. Era hora de hacer la paz en paz. Envió al alto comisionado Camilo Gómez y al asesor Juan Gabriel Uribe a decirle a Manuel Marulanda que había llegado el fin del proceso y que solo un radical cambio de actitud dejaba el camino abierto. Al encuentro acudió Marulanda con todos sus hombres. El grupo guerrillero era consciente de la gravedad del momento. Fueron 2 días de trabajo sin descanso, sin charlas intermedias, sin lugar a dilaciones. El acuerdo de San Francisco de la Sombra
nació para darle al proceso la vuelta que necesitaba. El gobierno y las FARC firmaron hoy un acuerdo que renueva, vigoriza y mantiene en vigencia el proceso de paz. El propósito se había cumplido. Ya se tocaba el cese al fuego y las FARC dejaban por siempre las llamadas pescas milagrosas. Entramos ya a discutir el tema del secuestro, el tema de la extorsión, el tema de los cilindros de gas, el tema, finalmente, todo lo que tiene que ver con la disminución del conflicto. Empezar una nueva etapa que signifique, por ejemplo, acabar con las pescas milagrosas, es una buena noticia para el ciudadano común y corriente. 2 días después de firmado el Acuerdo de San Francisco, 7 de octubre, se vencía la zona de distensión y las FARC estaban atentas a la decisión presidencial. En sus cálculos estaba una prórroga definitiva hasta el final del mandato y no contaban con el fortalecimiento de los controles a la zona. He decidido prorrogar la zona de distensión hasta el próximo 20 de enero de 2002. A partir de hoy, se intensificarán e incrementarán todos y cada uno de los controles sobre las vías y corredores de entrada y de salida de la zona de distensión, bien sean terrestres, aéreos o fluviales. La Fuerza Aérea intensificará el control del espacio aéreo de la zona de distensión para impedir que ingresen o salgan aviones no autorizados. Habrá controles de todos los vuelos desde y hacia la zona de distensión para la identificación de todas las personas que ingresen o que salgan, así como de los bienes y materiales que con ellos se transportan. Los extranjeros no podrán ir a la zona sino con un permiso previo del DAS y con la aprobación de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Esta decisión presidencial desestabilizó a las FARC y de inmediato reaccionaron con una exigencia que no les funcionó: levantar los controles anunciados por el presidente. El gobierno se compromete a suspender los sobrevuelos a cualquier altura en los 5 municipios despejados, teniendo en cuenta las garantías indispensables para continuar hablando sobre la agenda común, cese de fuego y hostilidades y canje de prisioneros de guerra. Enfrentamiento entre FARC y gobierno por controles en zona de distensión. El gobierno reitera una vez más que las garantías en la zona existen. No hay absolutamente ninguna modificación de esas condiciones ni garantías. No estamos dispuestos a movilizarnos para asistir a las reuniones en la mesa. El proceso de paz tiene un instrumento firmado y acordado que se llama el Acuerdo de San Francisco. Se debe cumplir. El gobierno ha cumplido su palabra y espera que las FARC la cumplan también. Con el paso de los días, la tensión aumentaba. Las FARC emitían comunicados y cartas dirigidas a distintos sectores. Nosotros en estas condiciones no estamos dispuestos a movilizarnos para asistir a las reuniones en la mesa, corriendo riesgos. El gobierno, por su parte, respondía reafirmando su posición. Por fuera de la zona de distensión, nosotros seguimos combatiendo a todos aquellos grupos que están al margen de la ley. Es el tiempo de la claridad, de la sinceridad, de la voluntad para cumplir con la palabra empeñada. Hay que pasar ya de las cartas y de los mensajes a los hechos. Desde el inicio de los diálogos, el secretario general de Naciones Unidas envió un asesor especial para Colombia. El noruego Jan Egeland se había convertido en una voz autorizada para hablarle a las partes, y su investidura lograba permear a los más críticos y pesimistas del proceso. En ese momento, Egeland, que ya terminaba su misión en el país, hizo un llamado para reanudar el trabajo de la mesa. Que las partes entiendan
que tienen todavía la posibilidad de sentarse en la mesa, hablar en serio en los temas, cese de fuego, cese de hostilidades. Romper la mesa sería la guerra, ¿no? Si hay temas concretos en cómo funciona o no funciona la zona, sobre vuelos o cualquier tema que se discuten en la mesa y que se arreglen en la mesa. Marulanda le escribió al presidente y a todas las cabezas del Estado una serie de quejas por lo que él llamó incomprensión e imposición del establecimiento. En una carta del comandante de las FARC, el presidente Pastrana lo responsabiliza por la suerte de los diálogos. Acaban con las garantías para dialogar y violan los acuerdos que dieron origen a la zona. Mencionaba Marulanda en la carta la necesidad de informar a las FARC qué era lo que se podía negociar y propuso un gran encuentro nacional para el 15 de enero. El 30 de noviembre, a la delicada situación del proceso, se sumó la propuesta de las FARC para canjear a un policía por un guerrillero preso. El cabo Pérez era esperado por su hijo Andrés Felipe, un niño con cáncer terminal, que para ese momento era símbolo nacional del dolor por el secuestro. Señor de la FARC, por favor, liberen a mi papá, que yo lo quiero aquí conmigo para que él me abrace y me dé muchos besos como lo hacía antes. Por favor. Camilo Gómez y Juan Gabriel Uribe se reunían con Raúl Reyes y Joaquín Gómez en distintos lugares de la zona de distensión para intentar esclarecer la situación y hacer cumplir a las FARC el acuerdo de San Francisco. Sin embargo, las noticias reafirmaban el rechazo de los colombianos por la actitud de la guerrilla. La muerte del niño Andrés Felipe, a pocos días de la Navidad, llevó al país al borde de la impaciencia. El país lloró y lamentó la muerte de Andrés Felipe. Andrés Felipe fue recibida con estupor por el país. De nuestra parte hicimos todo lo posible, pero las FARC le fallaron a Andrés Felipe y le fallaron a Colombia. Cada vez están más alejados de los sentimientos de todos los colombianos. Falleció sin que las FARC le permitieran una última voluntad, que era morir en brazos de su padre. Era el fin del tercer año de gobierno. El proceso de paz seguía siendo el más importante propósito del presidente Pastrana, y ese convencimiento llevaba a la persistencia. Espanta hermanos, espanta trabajo, espanta amor, espanta sueños. Hace años que la guerra nos espanta todo. Lo que no podemos permitirle es que también nos espante la esperanza de paz. La paz está en proceso. Defiéndela. El día de Navidad, un viaje de 6 horas por el Caguán llevó a Gómez y a Uribe de nuevo a hablar con Marulanda. Acordaron reunirse el 3 de enero. No se avanzó. Por el contrario, los 2 días de reunión terminaron con un intercambio de tajantes comunicados sobre unas declaraciones del general Tapias criticadas por las FARC y ratificadas por el gobierno. Para sorpresa nuestra, el general Tapias, comandante de las fuerzas militares, en declaraciones de prensa aseguró que ninguna de las medidas anunciadas por el presidente el día 7 de octubre de 2001 son negociables, cerrando así cualquier posibilidad de encontrar salidas concertadas por la Mesa Nacional de Diálogo y Negociación a la actual parálisis del proceso. Unos minutos más tarde, el gobierno respondió a las FARC. Ratifica una vez más que en la zona de distensión están dadas todas las garantías para avanzar en el proceso y que no se modificará ninguna de las medidas adoptadas por el gobierno de tiempo atrás y ratificadas en octubre pasado por el señor presidente. Sin embargo, la mesa se dio otro plazo para intentar buscar una salida, el 8 y 9 de enero.
A puerta cerrada y en el más absoluto hermetismo, 4 delegados del gobierno y 4 de las FARC resuelven a esta hora el futuro de las negociaciones de paz entre las dos partes. El gobierno presentó una propuesta para agilizar el proceso y las FARC insisten en reclamar garantías para continuar participando en las negociaciones. El comisionado de paz y el equipo de negociadores tenían instrucciones claras del presidente Pastrana. Solo la aceptación de las garantías por parte de las FARC lograría salvar el proceso. Al término de la primera tarde, y cuando parecía que no había nada que hacer, llegó una razón de Marulanda que permitió pasar al siguiente día. Había posibilidades de llegar a un acuerdo. Con posiciones totalmente radicalizadas por el tema de los controles militares en la zona de distensión, este es un momento de decisiones. Este es el tiempo de encontrar las decisiones y las alternativas que más le convengan a la nación. Eso es lo que estamos pidiendo, que haya una declaración pública donde se ratifiquen las garantías que le dieron origen a la zona. Pero en este nuevo día, la razón enviada por el jefe guerrillero se convirtió en la posición inicial. Las FARC no aceptarían las garantías. A las 3 de la tarde, la mesa se levantó. Camilo Gómez se comunicó con el presidente Pastrana y enseguida se hizo pública la posición del gobierno. Durante los últimos 3 meses, desde cuando firmamos el Acuerdo de San Francisco, hemos estado listos a avanzar en el cumplimiento de la palabra, pero las FARC no avanzaron en esto y no cumplieron con lo pactado. Aquí está el gobierno, aquí está durante estos 3 años y está dispuesto a mantener las puertas abiertas al diálogo y la negociación. Después de oír a las FARC en las distintas rondas de discusión durante los últimos días, el gobierno entiende que este grupo insurgente no continúa en el proceso de paz y por lo tanto han pedido las 48 horas que fueron acordadas desde el principio de la zona. Los colombianos han sido pacientes, han entendido que la paz no se construye de un día para otro. Han acompañado con resignación en medio de la guerra este proceso a la espera de que se produjeran resultados que llevaran al cese de la violencia. El gobierno no ha ahorrado un solo minuto para conseguirlo y en esto nuestra conciencia y la de todos los colombianos puede estar totalmente tranquila. Los guerrilleros escucharon al comisionado y enseguida empezaron a despedirse. Pocos entendían qué era lo que sucedía en realidad. El equipo del gobierno se fue de Los Pozos al encuentro con el presidente, quien le habló al país a las 9 de la noche. En este momento, las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC se encuentran rotas. Señores de las FARC, las garantías están dadas. La voluntad de negociación se mantiene. Solo falta que ustedes cumplan su palabra. En ustedes está el futuro de la paz. Las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC se encuentran rotas. Al otro día, las FARC emitieron un comunicado. Los voceros de las FARC-EP no solicitamos las 48 horas mencionadas, ni nos hemos levantado de la mesa. De acuerdo a lo orientado por el Estado Mayor Central, estamos a la espera de la decisión presidencial hasta el día 20 de enero. El presidente no encontró nada nuevo en el comunicado de las FARC. Aún así, esta noche dio un nuevo plazo y aceptó las gestiones del delegado de Naciones Unidas. Hoy le reitero al país y a las FARC que estos controles no son negociables. Ayer manifesté que mi gobierno mantendría la puerta abierta para buscar soluciones. En ese sentido, hace unos momentos, el asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para el proceso de paz en Colombia, el señor James Lemoine,
con el apoyo de la comunidad internacional, me han solicitado un tiempo prudente para reunirse con las FARC. He aceptado esta solicitud para que se realicen estos contactos en un plazo máximo e improrrogable de 48 horas, es decir, desde este momento hasta el próximo sábado a las 9:30 de la noche. Si al término de este plazo, es decir, si el sábado a las 9:30 de la noche las gestiones no producen ningún resultado satisfactorio y las FARC insisten en sus posiciones, el gobierno asume que este grupo guerrillero no continúa en el proceso y por lo tanto, el próximo sábado a las 9:30 de la noche comenzarían a correr las 48 horas a las que me comprometí con Manuel Marulanda, plazo este que vencería el lunes 14 de enero a las 9:30 de la noche. El lunes a las 9:30 de la noche el ejército entraría al Caguán. Mientras se cumplen los plazos improrrogables, continúa la gigantesca movilización de tropas hacia la zona del despegue, a la espera de la orden que imparte el presidente. Lemoine, un norteamericano que había sustituido en su tarea al noruego Jan Egeland, tenía en sus manos el futuro del proceso. 48 horas para encontrar una solución para la paz de Colombia. El 11 de enero, a primera hora, llegó al Caguán. Yo urge a las partes de ser lo más flexibles, creativos y comprometidos con la búsqueda de la paz para que encontramos la solución. El delegado de la ONU, James Lemoine, continúa en los pozos luchando contra el reloj y con la esperanza de lograr una solución. Faltan 15 horas y 30 minutos para que finalice el proceso de paz que el presidente... Los diplomáticos de los 10 países amigos del proceso seguirán reunidos hoy con el jefe de Estado con la esperanza de salvar al país de la guerra. Tropas, tanques y aeronaves militares esperan la hora cero para entrar a la zona. Se cumplió el plazo y Lemoine apareció ante la prensa para entregar el borrador de acuerdo que se había redactado con las FARC. El documento de 14 puntos no tenía la afirmación que necesitaba el presidente y así se lo hizo saber de inmediato al país y a las FARC. Dicha propuesta solo se remite a temas ya pactados. Lo que el país y el presidente esperan es una respuesta clara y directa a la solicitud tantas veces reiterada por el gobierno de si las FARC consideran que existen las garantías para continuar en la negociación que las FARC no se equivoque. Con una declaración que recoja este anhelo nacional, habrán salvado el proceso. Solo una manifestación pública en tal sentido podrá detener el reloj. Desde hoy, a las 9:30 de la noche, está corriendo las 48 horas que vencen el próximo lunes, 14 de enero, a las 9:30 de la noche. El conteo regresivo llevó al punto más alto el nerviosismo de los colombianos, que veían las imágenes de las tropas acercándose a la zona. Deducían que el país viviría una batalla sin precedentes. Sí, hay miedo, hombre, hay miedo, de verdad que sí. Varios sectores ofrecían su mediación y al tiempo manifestaban su apoyo al presidente. De pronto, desde el Palacio de Nariño, el embajador de Francia, Daniel Parfait, a nombre del grupo de países facilitadores, anunció un nuevo intento para salvar las negociaciones. Los embajadores viajaron a primera hora. También lo hicieron el alto comisionado y Juan Gabriel Uribe. Ellos esperarían en el batallón Cazadores las gestiones de los diplomáticos. A las 4 de la tarde,
En directo por la televisión, las FARC aceptaron que las garantías estaban dadas. La batalla se había ganado. El proceso se salvaba. El grupo de países facilitadores ha constatado que a. El presidente de la República, Andrés Pastrana, ha manifestado que las garantías para el desarrollo de la negociación en la zona de distensión están dadas. Las FARC-EP le han manifestado al grupo de países facilitadores que aceptan las garantías para el desarrollo del diálogo y la negociación en la zona de distensión. Como vocero de las FARC acepto en los términos de la aclaración leída por los países facilitadores Enseguida, el comisionado viajó a Los Pozos. Allí oficialmente sería notificado del arreglo. Los embajadores esperaban una nueva alocución del presidente. A menos de 5 horas de cumplirse el plazo para abandonar la zona de distensión, las FARC aceptaron, gracias a la mediación de la ONU y los países amigos, que hay garantías en el área para continuar las negociaciones con el gobierno. El gobierno nacional y las FARC-EP agradecen al grupo de países facilitadores, al asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas, al nuncio apostólico y al presidente de la Conferencia Episcopal por la gestión de facilitación adelantada que permitió sacar adelante el reinicio del proceso de paz. Esta noche hemos celebrado una primera reunión en la que hemos acordado iniciar a partir del próximo miércoles las discusiones, las cuales contarán hasta el día 20 de enero con la presencia de 2 delegados del grupo de países facilitadores y del asesor especial de las Naciones Unidas. Se acondicionó un televisor para oír al presidente. Yo sé que con la sola declaración del día de hoy, ustedes, los colombianos, no van a recuperar la fe en la palabra y la voluntad de paz de las FARC. De ellos depende, con sus actos y responsabilidad, ganar la confianza del pueblo colombiano en su palabra. El plazo de las 48 horas que estaba corriendo se ha detenido. Ahora tenemos hasta el 20 de enero. La fecha en que vence la zona de distensión. Comienza a correr el tiempo para llegar a acuerdos que le demuestren al país que hay una verdadera voluntad de paz por parte de las FARC. Desde la firma del Acuerdo de San Francisco hasta el próximo vencimiento de la zona de distensión, teníamos un poco más de 100 días. Infortunadamente, por causa de la guerrilla, ahora solo nos quedan 6. Pero vamos a utilizarlos para lograr en ellos la definición de un cronograma preciso para que en el menor tiempo posible lleguemos a acuerdos destinados a disminuir la intensidad del conflicto y a sacar a la población civil del mismo para que termine de una vez por todas el secuestro, la extorsión y la destrucción de la infraestructura nacional. Al otro día se inició el trabajo. Era difícil volver a la mesa después de lo sucedido, pero en la tarea de lograr el cronograma antes del domingo 20 de enero no había lugar a reclamos. Atención, a las 10 de la mañana de este domingo serán reiniciados los diálogos para enterar al final de la jornada al país si hay o no ampliación de la zona de despeje. Las FARC acaban de presentar su cronograma del proceso de paz al gobierno. El vocero de las FARC, Raúl Reyes, dice que hay puntos que coinciden con las propuestas del gobierno. Expectativa nacional por los resultados de la jornada de paz del día de hoy. La tregua es la palabra importante en la mesa de negociación que hoy respira optimismo y cordialidad. El acuerdo se construyó en medio de consultas, de los guerrilleros con Marulanda por radioteléfono y de los negociadores con el presidente. A las 7 de la noche se logró el acuerdo de cronograma de consenso. Es ya un mensaje de esperanza para el pueblo colombiano. Hemos trabajado como si fuéramos colombianos y
esta noche nos sentimos colombianos. El camino no es sin piedras, y no se va a alcanzar la paz mañana. Pero por primera vez, Colombia ahora tiene una oportunidad real para alcanzarla. La Mesa Nacional de Diálogo y Negociación abocará de inmediato el estudio de la tregua con cese de fuego y hostilidades. Las partes acordaron abocar de manera inmediata e integral el desarrollo del documento presentado por la Comisión de las Personalidades. Incorporar de forma inmediata el tema del secuestro. En cumplimiento del cronograma que se dio al pie de la letra, se lograron acuerdos muy importantes, como la metodología para abordar los temas de la negociación, la vinculación de la comunidad internacional y de la Iglesia Católica, y sobre todo, se intercambiaron propuestas para la disminución del conflicto. Sin embargo, durante ese periodo, las FARC iniciaron una escalada, acciones contra la infraestructura nacional. Una de las más graves fue la voladura de la válvula de Chingaza, el embalse que surte de agua a la capital. FARC dinamitan tramo de túnel de Chingaza. 3 guerrilleros de las FARC fueron los encargados de realizar el atentado contra el túnel de Chingaza, principal fuente de abastecimiento de agua de Bogotá. Afortunadamente, este acto terrorista no tuvo ninguna incidencia en el sistema, porque haberlo tenido hubiera sufrido notoriamente el sistema de acueducto de Bogotá. Este atentado y otros más dirigidos contra la capital fueron planeados por alias Romaña, comandante de ese grupo guerrillero. En medio del ambiente bélico generado por las FARC y teniendo en cuenta la cercanía de las elecciones, se cumplió la más importante cita de las fuerzas políticas con la mesa de negociación. 3 candidatos se negaron a ir. La reunión se transmitió en directo por televisión. Ustedes anotan aquí una frase que me la voy a leer textualmente. El paramilitarismo provoca asesinatos selectivos, masacres, desplazamiento forzado, desalojos, expropiación y repoblación con bandas de paramilitares de tierras rurales y urbanas de los desalojados, amenazas contra los dirigentes de organizaciones populares, desapariciones, sobornos, exilio, narcotráfico, inmovilidad de las fuerzas sociales que propugnan por cambios democráticos y terror generalizado. Eso es cierto. Eso lo hace el paramilitarismo. Pero ustedes hacen exactamente lo mismo. Debe haber una política de Estado, pero el Estado, para tener una política, tiene que primero tener una interlocución de Estado. Yo percibo y concibo una política a largo plazo en el proceso de negociación de una hora. Aquí no hay una guerra en la cual se esté persiguiendo, por decir alguna cosa, a aquellos que le han hecho tanto daño al país. Aquí hay una guerra que está afectando a los más humildes de Colombia. La evaluación de esa reunión fue positiva. Los días posteriores, la mesa entró de lleno en el estudio de la tregua. Se definieron principios básicos de la misma. Debía ser temporal y prorrogable. Debería tener verificación internacional y en ella se debían cesar todas las acciones militares. Nunca antes, como en ese momento, la tregua estuvo tan cerca. Pero el fin llegó. El miércoles 20 de febrero, a las 9 de la mañana, cuando los negociadores del gobierno volaban hacia la reunión en el Caguán, se conoció la noticia del avión desaparecido. Las FARC secuestraron un avión de aire con 23 pasajeros y 3 tripulantes. Los 4 aeropiratas de la columna Teófilo Forero se llevaron al presidente de la Comisión de Paz del Senado, el congresista Jorge Eduardo Hechen Turbay. El secuestro del senador Hechen Turbay y del avión de aires ocurrido en el día de hoy son hechos de extrema, repito, gravedad. Este hecho es un delito internacional catalogado como de terrorismo. 3 años y medio de negociaciones. El proceso murió. El esfuerzo del presidente Andrés Pastrana y de sus asesores. He tomado la determinación
de no continuar con el proceso de paz con las FARC. Este grupo guerrillero, con sus acciones y con su actitud, se ha encargado de cerrarle la puerta a la solución política. Yo seguiré buscando la paz, de la mano de todos ustedes, pero no someteré al pueblo colombiano a la arrogancia de unos interlocutores que dicen querer la paz, pero que disparan contra ella. El libro de la paz sigue abierto y solo se cerrará el día en que la alcancemos. Urgente. El gobierno pone punto final al proceso de paz con la guerrilla de la FARC. Los ojos del mundo están puestos en Colombia. Fin de proceso de paz, noticia de... El presidente Andrés Pastrana ha decidido romper rotundamente ya el proceso de negociaciones. El gobierno... A partir de la medianoche se levanta la zona de distensión. Andrés Pastrana ha dicho no va más con este proceso de negociaciones truncado. 3 años y medio de negociaciones.